Si te pierdes entre libros, este es tu podcast. Hello, fairy darling. Desde los cuentos de hadas hasta las historias más contemporáneas, la figura de la bruja ha sido una representación tanto del poder femenino como del miedo a que la mujer tenga precisamente poder. Pero, ¿por qué sigue siendo tan relevante en la literatura a día de hoy? ¿Y qué ha hecho que muchas mujeres ahora nos consideremos brujas? Y es que, ojo de loca no se equivoca, ojo de bruja no lo tengo claro. Muy buenas, Alesa, ¿qué tal? Hola. Muy buenas, Nefer, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad con muchas ganas. Hombre, pues claro, pues que esto es Libretes y Gatetes, yo soy Kisu y hoy terminamos nuestros especiales de Halloween por todo lo alto con la figura de la bruja. Yo os pregunto, chicas, ¿vosotras os habéis disfrazado de bruja algún Halloween? Algunos Sí. y muchos. De diario. Yo creo que además, de hecho, el primer Halloween que hice así de pues quedar con amigos y disfrazarnos, recuerdo comprarme un gorrito de esto de 3 euros horrible, ponerme una falda así con flecos y tal y ir de bruja genérica, porque tampoco era de nada en concreto, iba de bruja. Yo, como no, mi gato negro está haciendo aquí aparición en escena para la gente que esté viendo el vídeo. Como no, mi niña tiene que aparecer. Pero bueno, como diría mi abuela, yo no creo en meigas, pero a ver las haylas. Y un poco bruja sí que soy. Yo la verdad es que creo que no me he llegado a disfrazar de bruja, ni de bruja genérica, ni nada, pero tengo desde hace muchísimos años como súper pendiente el disfraz de Hocus Pocus, del retorno de las brujas, pero no tengo claro cuál de las tres sería yo. Creo que yo sería la que va volando en aspiradora. Ay, me encanta. ¿Viste que la actualizaron? Ahora va en una rumba. Sí, sí. Me encanta. Es la versión Seaway, pero de la aspiradora. Ay, yo esa no la he visto aún, tengo pendiente verla. Así que mira, para Halloween ya tengo plan. No era spoiler, ¿eh? Esto salía en el tráiler. La verdad es que está bastante bien la peli, creo que no es exactamente como la primera, pero sí que adapta cositas, está como modernizada y tal, y sigue siendo bastante chula, divertida y es bonita, yo la recomiendo. Pero bueno, vamos a hablar de las brujas, no en la televisión, no en las películas. Bueno, igual como hicimos en los podcasts anteriores, también os hablamos de esto, pero vamos a hablar de las brujas en la literatura. Y las brujas en la literatura no es algo que nos haya dado ahora a las modernas con el tarot y en lo spooky y todo esto de que Halloween dure todo un mes. No, 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 no. La bruja lleva muchísimos, muchísimos años con nosotras. Y es que el mito de la bruja viene desde la antigüedad. Hace muchos, muchos años había una figura primordial en las tribus que era el chamán o la chamana. Y de aquí vamos evolucionando a la bruja, pero hemos pasado por todo tipo de hechiceras. Eran sanadoras, eran las mujeres sabias que lideraban la tribu, eran las líderes y matronas que, bueno, pues poco a poco fueron avanzando. Yo os pregunto, a ver si sabéis, ¿cuál es esa primera bruja famosa que tenemos en la literatura? En la literatura. Diría que es Medea, ¿puede ser? Pues mira, no era Medea la que yo te iba a comentar, pero sí, sí. Medea también es una de las primeras figuras de la bruja dentro de la literatura. Pero yo también iba un poquito hacia la mitología con Circe. Ujú. La Odisea, es verdad. La Odisea de Homero, efectivamente. Creo que además la mencionamos en el podcast de terror, porque la Odisea de Homero mezcla muchísimas cosas y una de las figuras principales en esta gran obra de la literatura es la bruja Circe, una mujer que pues, se dibuja como una mujer malvada, muy poderosa y que odia a los hombres, sus razones tendría, digo yo, y los transforma en cerdos. Que bueno, dependiendo del hombre, no iba muy mal encaminada Circe, también os diré. Ni hace falta demasiada transformación, la verdad. Es que de hecho creo que la bruja blanca, creo que es, de las crónicas de Narnia, del león, la bruja y el armario, Y el armario... creo que es el título.
Está basada en Circe, porque ella también tenía una varita y lo que hacía era convertir en piedra. No, creo que no transformaba en animales, era que directamente petrificaba. Sí que estaba confirmado que era un poco alegoría Circe de también la varita que tenía de engatusaba a los hombres y tal, y luego con la varita les hacía paca, te convertía en animal. Al final, claro, aquí entra un poquito el dilema de qué es lo que consideramos una bruja en la literatura, ¿no? Porque esta figura no siempre se ha llamado bruja, un poquito lo que nos pasaba con los vampiros el podcast anterior. Entonces al final podemos deducir que es cualquier mujer con poder. Es que ya al final, si nos podemos así, es que nos podemos remontar a donde sea. No exactamente, o sea, porque sí que hay veces que se especifica que lo que hacen es magia, porque, por ejemplo, en la mitología nórdica, tanto mujeres como hombres, porque también podían practicar lo que consideraban el Seidir, y eran básicamente seguidores de la diosa Freya. Entonces sí que hacían artes pues como entre adivinación y algo que me hizo mucha gracia cuando lo leí, que era magia manipuladora. Manipuladora en el sentido de la mente, como de las emociones humanas. Luego sí que es cierto que, claro, si nos remontamos un poco a los mitos, pues, egipcios, perdón, griegos o romanos, por ejemplo, creo que en el podcast de vampiros, no estoy 100% segura, pero creo que hablamos de la Estrigia o Strix, que era esta figura que robaba a los bebés, que se bebía su sangre y que como que acechaba a las embarazadas. Aunque entra un poco más como en la descripción de los vampiros, realmente para los romanos y los griegos era más bien una bruja, porque además tenía esta apariencia femenina. Entonces sí que hay casos en los que se especifica ese nombre de bruja o maga o que realiza magia, en otros no, en otros pues tú puedes llegar a intuir que por las descripciones que se hacen pues puede ser una bruja o no. Cuando hablamos de brujas, no solo en literatura, cuando hablamos de bruja en general, ¿cuál es la primera imagen que se os viene a la cabeza? Cuando yo os digo la palabra bruja, ¿cómo me describís una bruja con pocas palabras? Claro, si te lo tiene que decir la Alesa de hoy día, pues sinceramente sería una chica muy feliz viviendo en una cabaña en un bosque rodeada de animales con sus plantitas. Haciendo pocioncitas. Sí. Sí. Haciendo un puchero en el caldero. Y que tiene, pues que tiene sus poderes mágicos, tiene sus cositas, pero si no need no man, si no need no shit, ella está tranquilísima, que la dejen en paz y pues una persona, sinceramente, pues buena, que está ahí a su rollo. Y un poquito sería eso, claro, si se lo preguntas a mí yo de 16 años, te dice pues Hermione Granger, ¿sabes? En plan, alguien que tenga una varita y haga pipitipadipu. ¿Y tú, Nefer? Pues yo la verdad que justo antes hemos hablado de Hocus Pocus, pues esta imagen de la bruja con una túnica larga o ropas largas, oscuras, con el sombrero, también muchas veces pues como con la nariz grande, así encorvadilla. O sea, a mí es cierto que ahora mismo, justo lo que comentaba Alesa, es como que se le ha dado un aire de glamour a las brujas y sí que es cierto que esa imagen de pues una mujer tranquila, feliz a sus cosas, es cierto que también me cuadra como bruja, pero yo de primera se hubiera ido más a... Bueno, no sé si conocéis a la bruja Vería o a la bruja aburrida de las tres mellizas. O sea, a mí me viene un poco esa imagen. Luego hablaremos de estas brujas más contemporáneas, pero yo quiero centrarme en una idea principal, y es que la bruja es una mujer. Sí que la palabra brujo se ha usado, pero si os dais cuenta, si revisamos la triste historia del mundo, la bruja es siempre la que acababa quemada y eran mujeres que eran o demasiado inteligentes o que muchos consideraban locas. Y os voy a contar una cosa de Edimburgo, la mejor ciudad del mundo. Y es que en Edimburgo había un lago a los pies de la Royal Mile en el que se empezó a tirar absolutamente de todo. En tiempos antiguos, cuando las mujeres tenían que lavar la ropa, iban a este lago, lavaban y volvían. ¿Qué pasaba? Que estas mujeres volvían de lavar la ropa hablando lenguas que nadie entendía, Uy. diciendo cosas que no tenían sentido,
veían cosas que nadie veía y se las sacrificaba por brujas. Y lo que pasó, años después que se investigó, claro, en aquella época pues no había medios, es que este lago se había convertido en un auténtico vertedero. Aquí la gente pues hacía sus necesidades. Aquí la gente hacía sus necesidades, aquí se limpiaban algunas huellas de crímenes, efectivamente tiraban cadáveres al lago, y esto era un lago artificial que poco a poco pues se fue convirtiendo en un auténtico vertedero, una fosa séptica, unos vapores tóxicos que salían de semejante basura que las mujeres cuando iban a lavar la ropa inhalaban todos esos vapores y acababan volviéndose locas. Ostras. Entonces se ha quemado a muchísimas brujas que no eran más que mujeres, en este caso con algún problema que han tenido a nivel de salud, pero en otros casos por ser demasiado inteligentes. Y aquí lo voy a enlazar a un capítulo de Halloween de Los Simpson, en un pequeño detalle en el que Lisa dice una cosa y hace parecer tonto a su padre, y entonces la tachan de bruja. ¿Qué era una bruja? Una mujer que era capaz de tachar de tonto a un hombre. Ostras. Claro, es que también es cierto que Lisa Simpson se podría haber llegado a considerar una bruja en esos tiempos. Ostras, pues no conocía lo de el lago. O sea, no eran brujas, estaban colocadas hasta arriba las pobres. Madre mía, es que de hecho es curioso, si ya también hablamos un poco de pues toda la caza de brujas que hubo. Bueno, no sé si realmente podríamos considerar esto como una referencia de la literatura de las brujas, pero por el siglo XV o así se publicó un manual que era El martillo de las brujas en español, que no sé si os acordáis cuando hablamos de vampiros, que hubo una época que había como una caza de vampiros, que la gente se volvió loca, que sacaron manuales y como equipo también para cazar a los propios vampiros. Pues también hicieron otro con las brujas. Dos frailes, muy bien intencionados ellos, hicieron nada, como una descripción mega larga de características que tenían las brujas para identificarlas y matarlas, básicamente. Entonces, una de ellas, esto que has comentado de lo de pues que eran inteligentes y tal, además estaba así escrito, era resistencia a la autoridad. O sea, cualquier mujer que no siguiera como el cauce y se resistiese de forma pues bastante contundente a lo establecido. Claro, esto tanto político como religioso, como vamos, lo que les viniera a ellos bien en ese momento, era bruja. Entonces, como claro, o sea, cualquier mujer que se te salga un poco del redil, tú dices, es bruja, porque mírala, es una rebelde y te queda más ancho que largo. Claro, al final, en este sentido, o sea, la literatura lo que hace es reflejar una realidad que se vivía en la época, ¿no? Que es al final una misoginia estructural. Se castigaba no solo si pillaban alguna, pues, con alguna relación con lo oculto, no sé, en todas las épocas ha habido gente tocando temas oscuros, sino también cualquier mujer con conocimiento o con rebeldía entre las normas sociales, o mujeres que podían vivir, pues eso, al margen de la sociedad o, lo más importante, fuera del control de los hombres. Todo eso, bruja y para afuera, porque no nos conviene tener libres pensadoras que nos vayan a echar abajo este magnífico castillo que tenemos aquí montado. Sí, sí, al final era un poco eso. Y luego lo interesante de este libro, ya dejando de lado toda la misoginia y que al final no tiene ningún fundamento, es que muchas de estas características que nombra luego las vemos ya en producciones literarias pues actuales y no tan actuales, porque por ejemplo aquí también se empieza a hablar de los conocidos Sabbath, de cuando iban las brujas al bosque de noche a hacer sus cositas. De hecho, por ejemplo, creo que en Sabrina, en la nueva, hay una escena que van al bosque como a organizar estos rituales. Bueno, y también sí que es cierto que siempre se hace referencia a que adoran al diablo o al demonio. Que eso igual, en la serie de Sabrina, en la nueva, se hace todo el rato referencia tanto en los rezos como en la propia academia a la que luego va Sabrina, que ahí hay una estatua gigante, que hay muchas cosas que han ido perdurando a día de hoy. A mí me resulta muy curioso cómo la literatura ha ido
al revés de la historia, digamos. Y es que la bruja empezó siendo como lo que hemos hablado antes, ¿no? La chamana, la matrona, la líder de una tribu, y luego como que se fue demonizando. Y creo que la literatura ha sido un poco al revés. Empezó demonizando a la figura de la bruja hasta el día de hoy, que bueno, pues sigue habiendo un poco de todo, pero pasamos ya a brujas buenas. Sí, por ejemplo, bueno, la verdad es que no es actual, pero Medea en Eurípides, por ejemplo, bueno, es una bruja, una maga, que ella lo que hace es ayudar a Jasón y a los argonautas. Justo que dijo Alessa sobre Hermione Granger, es que Medea sería como un poco la Hermione Granger de esa De época. los argonautas, Sí, ¿no? porque lo que hace básicamente esta muchacha es ayudarles, o sea, el rollo, pues un poco como con Harry Potter de Harry, te vas a matar, no hagas eso, o quita, que esto ya lo sé hacer yo. Eso, sí que es cierto, yo creo que al final la Edad Media se dio como un retroceso muy, muy grande y ahora, pues eso, más actualmente que me vienen a la cabeza incluso las witch, que es como, o sea, estas chicas que simplemente están un poco viviendo su vida, sobreviviendo la adolescencia, sobreviviendo el colegio, a los primeros amores y tal, es como aquí no hay maldad ninguna, o sea, son chicas normales que da la casualidad que pues tienen poderes mágicos, pero los usan de hecho para el bien, para proteger al mundo de cosas malvadas. Entonces sí que es cierto que ahora mismo la imagen de la bruja cada vez es más rara como personaje malvado que más bien eso, como directamente la protagonista, o incluso cuando aparece así un poco más de soslayo, intenta hacer el bien. Sí, yo creo que en la Edad Media pasó un poco lo que hablamos en el podcast de terror, ¿no? Que el miedo a no saber explicar algo nos lleva a demonizarlo y a temerlo. Y al final, pues si yo creo que siempre coexistiremos con tribus más tradicionales, porque sigue habiendo tribus en África o en América que siguen con los valores y las costumbres que tenían antaño. Y yo imagino que en la Edad Media, una época de descubrimientos, de batallas por territorios y demás, siempre ha habido como una mezcolanza de culturas, de encontrar algo que no sabías lo que era, y eso es lo que llevó también a la demonización de la figura de la bruja. Y lo vemos pues en Shakespeare, por ejemplo, con las tres brujas de Macbeth. Bueno, yo Macbeth no lo he leído. Creo que es que encima son las típicas que estudias en el cole, porque son estas, Romeo y Julieta y tal. Entonces, de típicos resúmenes, yo me acuerdo que decían, o sea, creo que las brujas per se como que no tienen un papel principal, pero como que están incitando constantemente a que pasen cosas, ¿no? Es eso, es como están ahí un poco de como el diablo y el ángel. Bueno, incluso, claro, tienen un poquito ese punto de como de mal hacer, ¿no? De querer llevarte ahí por el mal camino. Que es que, claro, me viene a la cabeza la expresión de también de, "Oh, no, es que las mujeres son unas brujas", pero es que muchas veces cuando se usa es en ese sentido de, mira, es que como que te van llevando por el mal camino, no te dicen abiertamente en plan, haz esto, pero ya te comen la cabeza y tú ya harás. Sí, yo además me estoy viendo otra vez la serie de Gárgolas, que algún día dedicaré algún reel o un TikTok a, porque sé que Sara J. Maas se ha visto la serie de Gárgolas, pero básicamente en Gárgolas sale Macbeth como personaje real y salen las tres brujas de Macbeth. Y es el rollo que llevan ellas, es como eso, ¿no? Como que te van metiendo la idea, como que están por detrás ellas moviendo los hilos de a ver cómo hacemos, pues igual un poco que la figura de Hécate en la mitología, ¿no? Que al final es ese rollo de yo realmente no estoy haciendo nada, esto sale solo de ti, yo estoy aquí como el Suriel, estoy aquí por la trama. Estoy viendo a ver qué pasa. Sí, porque en verdad también el Suriel es un poco, ¿no? Cuando le dice a Feire en plan, quédate con el alto lord. Sí. Y de hecho Feire lo interpreta como algo totalmente distinto, ¿no? Es ahí un brujillo. Iba a decir, hay una teoría. Hay una teoría. Iba a decir que por lo menos el Suriel es un hombre, pero en verdad no se sabe. Yo nunca lo he identificado como macho o hembra. Para mí el Suriel
Porque al tiene inicio que, sí. porque tiene que tener un género en español, pero yo al leerlo en inglés, para mí es como NB, ¿sabes? Yo al inicio le puse como género masculino. Ahora NB, pero hay una teoría que no voy a mencionar porque Nefer no ha leído lo suficiente. No, yo solo acotar. Es que, de hecho, perdón que sea tan pesada con la mitología, pero es que me acabo de acordar que las brujas de Freya también podían ser hombres, pero cuando eran hombres estaba mal visto, porque era como que eran hombres afeminados, que no era esta imagen del hombre como recto y franco y tal. Esto ya un poco especulación, sin yo saber ni ser experta del tema, pero me da la sensación de que en estos mitos, cuando aparece también un hombre que es brujo, también se le asocia un poco a... es que va a quedar muy feo decirlo así, pero es rarito, ¿no? En plan, no se adapta a la norma que nosotros, igual que con las brujas, que al final es eso, esta mujer no se adapta a esta norma que nosotros tenemos establecido en la sociedad. Este hombre no se está adaptando a lo que tiene que ser un hombre en este momento y en este contexto histórico. Y avanzando un poquito más, ya que lo comentamos también en el podcast de terror, bueno, lo comentó Alesa, el tema de los cuentos de hadas, de los que recogieron los hermanos Grimm, el tema de las brujas. Ya en los cuentos de hadas las teníamos como malas, malas de verdad, que es que son la mala de la peli, que en este caso no era una peli, sino un cuento. No te fíes de una señora que te dé una manzana, no te fíes de una señora cuya casa está hecha de chuches y te está invitando a pasar. Eran brujas que eran el mal absoluto, que tenían muchísimo poder, pero que también sabían cosas y cuidadito con ellas. Y al final nos lleva a la figura de la mujer con esa ambición oscura, con celos, como en el caso de la bruja de Blancanieves, de tengo celos de mi hijastra porque es demasiado hermosa, Maléfica la Bella Durmiente. Y es un poco siempre pintar la figura de la mujer, la figura de la bruja, como algo malo. Y cuando por fin encontramos matices de lo que podría llegar a ser una bruja, es con El Mago de Oz, que curiosamente es un libro cuyo título te habla de un mago. Pero este libro, que se publicó en el 1900, ya tenía dos tipos de brujas. La bruja mala del oeste y la bruja buena del norte. Y aquí ya pues empezamos a ver esos matices de diferentes brujas. Y aprovecho que ya hablamos de matices de brujas y os quiero preguntar, de libros, pelis, serie, lo que sea, ¿cuál es vuestra bruja favorita? No sé si habéis visto la serie porque es una serie muy cozy, pero a mí me gusta la protagonista de The Good Witch. Es una serie súper, súper cozy en el que en ningún momento se dice que es bruja, pero siempre se habla de que tienen como intuiciones, siempre parte desde una bondad. Ella lo que tiene es como una tienda de cachivaches y siempre las personas que entran buscando algo no se llevan lo que están buscando, sino lo que necesitan y es algo que les ayuda de alguna manera u otra y ella a veces les da como ligeros empujones hacia donde necesitan ir. Entonces, según avanza la serie, como que me va cayendo peor la actriz. Vaya. Pero eso ya es culpa de la actriz, pero el personaje en sí a mí me gusta mucho. Pues fíjate, no me la conocía esa serie, me la apunto, porque además me ha recordado a un libro que luego mencionaré y, oye, sí, sí. Bueno, Es Nefer, muy, ¿tienes muy cozy. tienes ya tu bruja favorita? Pues es que le estaba dando vueltas porque cuando has dicho lo de las brujas con matices y tal, yo creía que iba más por que a las brujas se les empieza a dar como otro tipo de profundidad de decir, vale, esta persona es mala, pero es mala por esto. Y me ha venido a la cabeza, aunque no es bruja per se, pero yo creo que se le podría llegar a considerar a Cruella de Vil, que lo que le pasaba es que realmente era una mujer incomprendida porque, a ver, era mala. O sea, tampoco quiero defender que matase perritos, ¿vale? Pero, por ejemplo, sobre todo en la película, en el live action, cuando Anita le dice que quiere dejar el atelier porque se va a casar y, claro, van a tener una familia y tal. Ahí, es que esa escena es brutal. Está con el marido, que no me acuerdo cómo se llamaba, le entrega la carta de renuncia y dice Cruella, vale, eso es porque vas a seguir persiguiendo
pues tus sueños y tal, o sea, como que te vas a otra empresa. Y dice, no, no, es que nos casamos, no sé qué. Y el otro le pone como una mano en el hombro y le dice, sí, es que necesita tiempo para nuestra familia y para nuestro hogar, no sé qué. Y Cruella le mira con una cara de asco que dice, Anita. Yo estoy con Cruella. Claro, es que solo por eso y le dice algo así como, Anita, de verdad, tú mereces más que esto, ¿eh? Me ha recordado, esto no tiene nada que ver con libros, al final hablamos de pelis y series también, vamos a tener que poner libretes, gatetes y Todo, serietes. peliculetes, lo que sea. Pero es que me ha recordado a una de mis pelis favoritas, porque me encanta Meryl Streep, Al diablo viste de Prada. Y cuando te vuelves a ver la película te das cuenta de que ella no es la mala de la película. El malo es el novio de la chica que está haciéndole renunciar a sus sueños. Porque es un tóxico con la masculinidad frágil. Sí, total, ¿eh? Es que además es un poco ese patrón de personaje, de mujer un poco dedicada a su trabajo y que realmente le apasiona y es en lo que está volcada. Y como no tiene una feminidad, que era la habitual en esa época, ahora por suerte pues hemos avanzado un poco en ese sentido, pues era la mala, era la antagonista. Cualquier bruja que tenga un poco ese tipo de moralidad de, mira, soy mala gente, pero porque si no, es que no me dejáis hacer mi mierda, para mí serán mis fab, siempre. No podemos pasar otro tema sin mencionar Embrujadas. Ah, sí. Lo siento mucho. Yo era fan de Embrujadas, de hecho estoy deseando vérmela, pero no la encuentro en ningún lado. Y al final creo que era como un momento muy importante, toda una corriente en ese momento con Buffy Cazavampiros, con Embrujadas, con todo ese tipo de series, de devolverle como ese poder a las mujeres. Entonces pues creo que, bueno, que esa serie a mí me marcó mucho, es una serie muy chula. Y es la que de verdad me hizo como desear también ser bruja, ¿no? Pero una bruja, pues en el mundo real, que hace y pasan cosas. Sí, yo creo que fue de las primeras que vi. Y es que de hecho, claro, justo Embrujadas, Buffy, incluso Sabrina, la vieja, juntaban un poco esto Sabrina como... la vieja. Era Sabrina Cosas de Brujas, creo, la primera. Era esto, como juntar el Slice of Life con cosas paranormales, porque en Embrujadas era un poco eso también, eran las tres hermanas que estaban, pues igual que comentábamos antes, de defendiendo al mundo del mal, porque estaban todo el rato que si me enfrento a demonios, que si me enfrento a otros brujos, que si no sé qué, pero luego ellas tenían sus movidas de vida normal. Y a su vez intentar ocultar que son brujas, porque claro, de cara al mundo pues está feo que la gente sepa que eres bruja. Yo recuerdo además que había esta serie de dibujos de Sabrina y me encantaba también, pero la magia que tiene el Salem de la traducción española de Sabrina Cosas de Brujas no lo tiene nada. Pero volviendo al tema del poder, mi bruja favorita de todos los tiempos viene del mundo del cómic, ha tenido buena adaptación a serie pero no a película, ahora voy a rajar de Sam Raimi, es la Bruja Escarlata. Para quienes no estén demasiado puestas en Marvel en general, en el cómic la Bruja Escarlata es la criatura más poderosa que te puedes encontrar en la faz de la Tierra, en el sentido de que si ella dice no hay mutantes, los mutantes dejan de ser mutantes. Y esto ocurre en uno de los cómics, no es spoiler, es parte de la trama. Y es en el sentido de que no solo es la criatura más poderosa que existe, sino es una mujer. Y por eso siempre me encantó la Bruja Escarlata, porque dependiendo del cómic tenía el potencial de ser una bruja malvada, pero no caía en eso. Y por eso aquí voy a rajar de Sam Raimi un poco. Y creo que quienes hayan visto WandaVision y luego hayan visto la segunda de Doctor Strange dirán, ¿qué le han hecho a la Bruja Escarlata? Tal cual. Y es que, ¿cómo va a ser una mujer ultra mega poderosa y va a ser buena en lugar de dejarse llevar por sus instintos más básicos, que es ser madre y ser esposa? Y que si deja de ser madre y esposa, tiene que ser malvada porque no queda otra. ¿Puedo volver a hablar de la mitología? Tienes permiso. Es que, por ejemplo, Circe
Bueno, cuando desembarca la flota de Ulises, bueno, tienen ahí un rifirrafe porque, bueno, como que desembarcan la mitad, les convierte en cerdos. Ulises dice, bro, ¿qué haces? Vuélveles a convertir en humanos. Entonces hay como un tiro de afloja y al final Circe se enamora de él. Como que le retiene un año allí en la isla. De hecho, según las versiones, en algunas se queda incluso embarazada de él. O sea, como rollo, cae rendida a sus pies. Y es como, por favor, o sea, de verdad, es una bruja mega poderosa y de pronto viene un random. A ver, que sí, que Ulises era un buen hombre, porque quiero decir, llevaba ya el pobre una serie de cosas a la espalda que dices, vale, este hombre lo vale, porque ha sobrevivido a todo esto. Pero dices, coño, o sea, llegas ahí y a la chiquilla, una maga mega poderosa, se le cae las bragas según te ve. Hombre, a mí me chirría un poco, y es que con Wanda igual. Y ahora, volviendo al presente, pero siguiendo con Circe, no sé exactamente de qué año es este libro, pero creo que es bastante reciente. Madeleine Miller hizo, bueno, tiene varios retellings como de mitos clásicos porque tiene la canción de Aquiles y tiene el de Circe. Circe yo no me lo he terminado aún, pero de momento lo que estoy viendo, que también lo vi con la canción de Aquiles, es que les intenta dar una humanidad a esos personajes pues épicos o mitológicos que al final muchas veces tú cuando lees los mitos realmente te quedas como con las hazañas que lograron o sus características y demás. Pero ella le da como ese punto humano y de hecho el libro comienza con la infancia de Circe y tú la ves y dices, es que esta pobrecita mía, que a lo mejor en la Odisea tú lees esa parte y dices, esta mala bicha, que así, de buenas a primeras, convirtiendo a la gente en animales. Y aquí es como que ella se le da una profundidad de decir, a ver, no son humanos porque son titanes, pero ya sí que pues sufren o se hacen preguntas o piensan sobre el bien y el mal, esto que está ocurriendo, pues esto es correcto, los dioses son justos, son injustos. Y este libro en concreto está muy guay, si os gusta la mitología, y para ver también como otro enfoque de esa imagen de la bruja. No relacionado con las brujas per se, pero sí con la mujer en la mitología, me has recordado como un par de cositas que me resuenan un poco con este tema, ¿no? De esa evolución que hemos podido dar de la bruja malvada a mujer incomprendida. Y es, por un lado, lo que es Demeter, ¿vale? La diosa Demeter. Y voy a desarrollar esto y ahora voy con la otra para no avanzar más de la cuenta. La diosa Demeter, diosa de la primavera, de la verdura, de la cosecha. Se tiene en muchos cuentos, sobre todo en la literatura moderna a veces, están haciendo mucho retelling de Perséfone y Hades, pues libros también con un poquito de smooth, que me he leído alguno que no recomiendo. Pero hay un cómic muy chulo, Panderworld, que está muy guay. Pero bueno, la cosa es que siempre se tiene a Demeter como una madre demasiado controladora, demasiado tóxica, que está ahí, la típica madre helicóptero. Sí. Pero cuando analizamos un poquito más a detalle, de hecho, si sois fans de Destripando la Historia, lo podéis ver en la canción de Hades, como que Demeter es un poco así más loca de ¡ah, mi hija, tal, no sé qué! Y luego te escuchas la canción de Demeter y te das cuenta de que la pobre Demeter, a pesar de ser una diosa y tal, fue otro capricho más de Zeus y engañada y violada por este, tiene a su hija y para ella su hija es lo más preciado del mundo. Entonces no es una madre loca que está ahí persiguiendo a su hija, sino diciendo, es que me vas a quitar lo único que tengo en la vida. Y otra figura mitológica es la figura de Medusa, la gorgona Medusa, porque durante muchos años y desde sus inicios en los mitos, se ha tenido como un monstruo al que había que cortarle la cabeza, al que había que derrotar y demás. Y Medusa era una de las sacerdotisas de Atenea, si no me equivoco, que se acuesta con Poseidón
El contexto real no creo que fuese una relación consentida. No, de hecho se suele indicar que lo que ocurrió es que la violó en el templo. Exactamente. O sea, claro, porque Atenea se ofende porque ocurre en un templo suyo, pero es justo lo que dices, que ni siquiera fue consensuado. Exacto. Y en lugar de castigar a Poseidón, transforma en monstruo a Medusa. Y ha habido una evolución de la figura de Medusa y de hecho a día de hoy hay muchísimas personas que han tomado a Medusa como símbolo de ser supervivientes a violaciones. Hay mucha gente que se ha tatuado la cabeza de Medusa como un símbolo de he sobrevivido a esto igual que debería haber sobrevivido Medusa. Y esto es también un paralelismo con la evolución de la bruja, ¿no? De haber pasado de ser esa mujer malvada que se deja llevar por sus instintos y tal, a, no, mira, es que lo que está pasando es que no nos estabais escuchando. Sí, bueno, en este caso, pues ya nos encontramos con que la bruja no es una figura malvada, perversa, que estamos acostumbrados a ver en los cuentos infantiles, sino pues que es una mujer que desafía pues al patriarcado, que reclama su propio poder, su propia autonomía, y al final el feminismo lo que ha hecho ha sido como abrazar la figura de la bruja como un símbolo de, pues, de resistencia y también de empoderamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, pues al final es un poco lo que se dice hoy en redes de somos las brujas que no pudisteis quemar, somos todo aquello que habéis estado rechazando hasta este punto en la historia. De hecho, hay una autora que dejadme que vea el nombre, Silvia Federici, en Caliban y la bruja, que por cierto, pensando en Caliban y la bruja aquí, me hace pensar en la serie de Sabrina, porque también hay issues con Caliban. Pero bueno, ella comenta que cuando en la literatura contemporánea las brujas aparecen reclamando su poder, que esto se trata como de, o sea, estamos hablando de un acto de justicia histórica, ¿no? De se ha maltratado a todo este colectivo, digamos, durante toda la historia, pues ahora les dejamos o les damos pie para recuperar todo su poder. Sí, este libro es, la verdad que es súper interesante, es muy denso. Estoy en proceso de leerlo, pero es como voy como 10 páginas a 10 páginas. Y la verdad es que mezcla un montón de cosas, porque usa la figura de la bruja, pero también como para linkarla a los procesos que se ha ido sufriendo por el capitalismo, de realmente cuando se liberaron los esclavos fue realmente liberado el proletariado. O sea, mezcla muchas cosas, es muy interesante, pero es muy denso. Sí, creo que habla también como que intentaban controlar como las capacidades reproductivas de la mujer, ¿es posible? Claro, o sea, una de las premisas que se plantean en el libro es que al final la mujer siempre va a ser esclava de su cuerpo, tanto por fines estéticos, por la norma y demás, como simplemente por el hecho de tener capacidad reproductiva. Algo que tú podrías considerar que es algo bueno y que, jolín, qué guay, que la mujer puede procrear, al final lo que se hace es esclavizarla mediante distintos mecanismos, porque la reproducción es lo que produce trabajadores. Entonces lo vuelve a ligar de nuevo al capitalismo. Creo que es complicado como sacar extractos cortitos de este libro, o sea, creo que hay que leerlo entero, pero es cierto que utiliza, o sea, lo que viene a hacer es replantear un poco todas las teorías, el por qué hay esta situación ahora mismo, y saca a relucir este papel de las brujas, como que siempre que había una rebelión por parte de las mujeres, había otro método de control de decir, sois brujas, hay que acabar con vosotras, y no daba pie a un diálogo o a un debate. Desde luego, la figura de la bruja es al final la figura de la mujer con poder. Y creo que es un tema que deberíamos dedicarle más podcast, no solo por Halloween, pero yo creo que por hoy vamos a pasar a hablar de esas recomendaciones brujeras que os vamos a hacer. Así que, Alesa, dime, ¿qué libros nos traes tú de brujas? Yo os traigo uno que está guardado porque estoy de reformas.
pero que como no, pues os tengo que recomendar Las Brujas de Mayfair porque es una trilogía que a mí me gusta mucho. Y de nuevo, bastante adecuada para época Halloween, que ya es en nada, Halloween. Entonces, pues si queréis meteros en literatura un poco oscura, siempre es nice. Anne Rice es una reina. Y luego os traigo algo un poquito diferente, pero que es un libro que a mí no es literatura per se, es ese aquí, para los que estáis viendo el vídeo, y para los que no, se llama The Good Witch's Guide, a Modern Day Wikipedia con Magical Ingredients and Spells. Evidentemente todo con un grano de sal, que se diría en inglés, pero a mí lo que me interesó mucho de este libro es que se habla de todas las propiedades ayurvédicas que tienen las plantas, por ejemplo. Entonces a mí me interesa, siempre ha sido algo que me ha interesado mucho de cara, pues yo qué sé, que tienes náuseas, te haces un té con menta piperita, que tienes dolor de cabeza, te haces un té con otro tipo de planta. Entonces, pues si a alguien le interesa, está bastante chulo. La parte de los hechizos, sinceramente, es más meditación que otra cosa. Pero bueno, por si a alguien le interesa, que además el libro es precioso. Me gusta mucho esa idea por el rollo de lo que hemos hablado antes, que al final la bruja en las épocas antiguas pues era la chamana, la curandera, la buhonera, la que te daba, tómate esta hierbita que ya verás lo bien que te va a sentar. Y me gusta que esta idea se haya modernizado a este nivel. A ver, sí que es cierto que la autora está muy metida en la Wicca, que eso ya es un tema que más denso y más complicado de comentar sin que tengamos aquí a alguien que de verdad sea wicana. Entonces, con un granito de sal, yo cojo lo que me interesa del libro y la verdad es que está súper, súper chulo. Lo único complicado es que no sé si está traducido al castellano, pero bueno, yo lo voy leyendo en inglés y si hay algún ingrediente que no reconozco, que además está ilustrado, es bastante chulito por Anda. dentro. Sí, además que tiene Está bien chulito los por cantos dentro. pintados y todo. O sea, la verdad que la Mm, edición es súper bonita. Sí. como esas ediciones especiales que se llevan ahora. O sea, no es canto pintado per se, pero sí que es cierto que al hacer Sí. así Ah, te vale, parece- vale, que son las páginas. Pero sí que tiene foil y todo, es muy, muy chulo. Está muy bonito. Vale, Nefer, ¿y tú qué recomendaciones nos traes? Pues mira, yo para ir un poco a lo seguro he traído dos que ya hemos hablado de ellas. La primera es Circe por esto que comentaba, que me gusta mucho cómo humaniza al final a un personaje que no se sabe nada de él, en plan cómo era la persona, y esta reinvención y darle como, pues eso, más humanidad y decir un poco, esta persona era como tú, lo que pasa que las circunstancias que vivió eran muy diferentes, me gusta mucho. Y además, tengo aquí el libro, es muy mono, la verdad. Y no sé, Es muy chulo. me gusta mucho cómo escribe Madeleine Miller, porque es eso, es una literatura bastante ligerita, se lee rápido, es muy cookie. Una cosa que yo agradezco mucho es que no se para mucho en descripciones, es como, sí que me gusta mucho que analicen lo que va pensando el protagonista o lo que va viviendo o cómo le va afectando, pero las descripciones de sitios y tal, da igual, yo ya me imagino en mi cabeza lo que me tenga que imaginar. Entonces, de verdad que está muy chulo. Y el otro que recomiendo es Calibán y la bruja, pero os lo digo, es mega denso. Merece muchísimo la pena leerlo, por eso si estáis interesados tanto a niveles de la imagen de la bruja en sí, como en temas de feminismo, en temas de capitalismo y demás, merece mucho la pena leerlo, simplemente también por ver otra opinión distinta, porque creo que el enfoque es como tan diferente que solo por eso ya merece la pena y luego ya sacar tus propias conclusiones del texto. Entonces, esas son mis dos recomendaciones por hoy. Muy bien, pues ahora bienvenidas a mi TED Talk. Yo he traído dos recomendaciones, dos medio recomendaciones, una anti-recomendación y luego además os voy a hacer una recomendación de serie. Voy a empezar por las dos recomendaciones 100%. Como no, traigo al maestro Terry Pratchett. Toda la saga de Brujas, hay mucha gente que la critica, que no les parece tan buena. Curiosamente, la gente que peor me la ha pintado, por lo general, son de género masculino. Conclusiones para quien las quiera. Ritos iguales es el libro que tengo ahora mismo entre mis manos. Es una historia que me parece adelantada a su tiempo porque empieza con un mago que cuando muere le da sus poderes a una niña. El problema es que las niñas no pueden ser magos, sino brujas. Entonces empieza como una
pelea de clanes pero no puede ser mago porque tiene que ser bruja. Y con el estilo y la pluma de Terry Pratchett, esto es de verdad un acierto. Ostras, qué interesante. Creo que lo hemos pasado un poco por encima, pero creo que lo dijo Alesa, en plan este concepto de decir por qué la mujer que hace magia es bruja y por qué el hombre que hace magia es mago. Y el mago está como en más Exacto. estima y la bruja en menos. Exactamente, pues de verdad que este libro es una maravilla. Luego sigo con El Círculo Secreto, creo que es el nombre de la saga. El primer libro es La Orden de la Academia Spence, en inglés A Great and Terrible Beauty. Fue mi trilogía favorita cuando era adolescente. Es un rollo Dark Academia que aconsejo muchísimo. Lo tengo aquí porque lo pedí en Vinted, porque perdí el primero por prestarlo y lo tengo aquí ahora para volvérmelo a leer porque creo que es la mejor época para hacerlo. Lo recomiendo muchísimo. Es una trilogía, además la letra es grandecita, el libro no es tan gordo como se puede ver en el vídeo, o sea que para la gente de BookTok que está en plan, es que tiene muchas letras, no os preocupéis, se lee rápido. De verdad, una maravilla. Voy a pasar a las 2 pseudo recomendaciones y es que Asesino de Brujas, una saga que empieza muy bien con este primer libro, La Bruja Blanca, la autora es Shelby Mahurin, es una historia de verdad que a mí el primero me encantó, me lo bebí, un escenario estilo francés, brujas contra Inquisición, un enemies to lovers, todo empieza muy bien, pero ¿qué pasa? Una editora se carga lo que la autora había pensado que iba a ser una bilogía, la obligan a hacer una trilogía y entonces el segundo libro básicamente se alarga más de la cuenta, se vuelve insoportable y yo aún no me he leído el tercero. Leos el primero, si os animáis y os gusta, sacad de tripas corazón porque el segundo es un poquito regular. Cuando consiga ponerme con el tercero, ya os contaré. De momento, solo el primero es lo que recomiendo. La otra pseudo recomendación que traigo es que no sabría si considerarlas brujas. Yo creo que sí. Entonces, he traído La tumba sellada, Gideon la novena, que es el primer libro, porque aquí hablamos de nigromancia. Entonces, ¿podríamos considerarlas brujas? Yo creo que sí. Y si no, pues yo qué sé, mira, nunca está de más recomendar Gideon la novena o La tumba sellada en general. Y ahora yo voy a acabar siendo el meme de este podcast porque mi anti-recomendación, por supuesto, es... voy a hacer hasta un intro y todo por si esto acaba en TikTok. ¿Quieres escribir un buen libro de brujas y necesitas un poquito de inspiración? Bueno, pues no te leas Hechizada de Laura Talasa. Sinceramente, uno de los peores libros que me he leído este año, porque de verdad, ni brujas, ni enemies to lovers, ni nada. Esto no es nada, esto es un despropósito. De verdad, Laura Talasa, hija, es que además creo que el segundo libro ha salido ahora ya y hay mucha gente en plan, ¡ay, qué ganas tenía! Y es una de, ¿cómo puedes tener ganas después de semejante bodrio? No puedo contigo, Laura Talasa, sinceramente. Es lo que dicen, ¿no? Que para que cada roto tiene su descosido. Pues bueno, pues tendrá su público. Y esa muchacha no la conozco, así que tampoco puedo opinar. Pero como ha aparecido más veces en el podcast de anti-recomendación, pues creo que no me lo voy a leer, la verdad. Uf, yo de verdad, yo te puedo hacer hasta un resumen. Como Puki Narrao os hago un resumen en un momento, Del sinceramente, trauma porque... ya. Madre mía, me ha entrado hasta calor y todo. Bueno, y voy a cerrar con recomendación de series. Solo llevo 2 capítulos. Para cuando salga este podcast, no sé si ya estará completa en Disney Plus. Disney Plus de toda la vida. La serie de Agatha, quien si no, que en inglés era Agatha All Alone. Solo he visto... Al momento de grabar este podcast, cuando ya haya salido este podcast ya me lo habré visto entera probablemente, pero solo he visto los 2 primeros. Tal y como empieza el primer episodio, de verdad es increíble, muy al estilo de WandaVision, si os gustó WandaVision. Y el segundo tiene una escena tan witchy, tan spooky, tan Halloween, que de verdad es un indispensable para esta época. Y ya... Después de este monólogo que me he marcado de recomendaciones y antirecomendaciones, de verdad no os leáis Hechizada de Laura Talasa, me despido, nos despedimos.
aquí este aquelarre que somos, nosotras nos vamos a encender el caldero, echarle el dedo de un hombre muerto, unas hierbitas y, no sé, un muslito de pollo y así tenemos el puchero. Y nos escuchamos en el próximo podcast. Un besito y hasta la próxima.